Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva etapa dentro de la congregación, aprovechando este tiempo de pandemia para hacer algo que teníamos planificado para el año, pero bueno, como se dieron las circunstancias, hemos estado esperando, pero sabiendo que esto puede incluso llevar más tiempo, hemos decidido hacerlo de esta manera, que es la preparación, la formación de líderes para tener células. ¿Por qué hacemos esto para liderar células? ¿Por qué hacemos esto? Por una cuestión muy simple. Entendemos que en este tiempo en que hemos mandado todas las semanas los sermones, que tenemos el conversatorio, tenemos EFI, estamos viendo que las visitas que estamos teniendo en cuanto a números en YouTube, andamos cerca de las 800 y pico, a veces un poco más, visitas a cada canal. Entonces tenemos, si eso lo multiplicamos, aunque sea por 2, que es más o menos porque cada pantalla se abre, tenemos una serie de 1.600 o más visitantes. Esa gente hace meses que nos está siguiendo y tenemos los contactos virtuales que cada uno va teniendo al mandar y enviar estos videos. Entonces, la idea es comenzar a formar nuevos líderes de célula para que puedan trabajar, contener y cuidar a esas personas. Ahora bien, a esto también le vamos a agregar los líderes que ya tenemos, son casi 50 líderes de célula, se los queremos agregar a estas clases virtuales. Esta va a ser solamente una clase inaugural para presentar un poco el proyecto. Empecemos por el principio, ¿qué es una célula? La célula es la porción mínima, el organismo mínimo vivo de cualquier cuerpo, ¿sí? Entonces, hay células de la piel, hay células del hígado, hay células cerebrales, todas ellas son distintas porque tienen una función distinta. Y esas células, para ir tomando el espacio del tamaño del funcionamiento natural que esa célula tiene que pasar por un proceso. A medida que se desarrolla el embrión en el vientre de la madre, esas células se van desarrollando y multiplicando en sí. El concepto de célula, el concepto dentro de la visión celular es exactamente el mismo. Si nosotros tenemos una célula de este tamaño, esta célula comienza a desarrollarse con una serie de organismos dentro, que no vale la pena ahora tampoco comentarlo porque tiene que ver con la medicina, pero son mitocondrias, núcleos, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen a la característica de la célula, en donde cada uno de los elementos que la componen le dan una característica. No es lo mismo una célula nerviosa que una célula de piel, son distintas porque van a cumplir distintas funciones. Ahora traemos esto al sistema celular. Entonces, en el sistema celular lo que ocurre, igual que en el sistema biológico, es que la célula va a tomar un tamaño de una manera tal que después va a tener que dividirse, ¿sí? Al dividirse, esto hace que la célula se multiplique. Por eso que el bebé va creciendo mes a mes, semana a semana, dentro del vientre de la madre, porque las células en todos los sentidos y de todas las categorías se van desarrollando y se van multiplicando, lo que le da el tamaño a ese ser vivo. Ahora, ninguna célula por dividirse deja de funcionar, sino que al contrario, de acuerdo a su ADN, esto significa ácido disóxido ribonucleico, no importa si no lo saben, pero esto es lo que le da la característica a la célula. Si la célula es una célula nerviosa, tiene el ADN de la célula nerviosa de mi cuerpo, que es distinta a la de su sistema nervioso, tiene otra característica. Por eso un hijo se parece a un padre, porque tiene el mismo ADN. Vayamos ahora a lo que es el sistema celular dentro de una congregación, porque algunos dicen, bueno, nosotros no tenemos células en la iglesia, tenemos grupos pequeños. Bueno, no es lo mismo un grupo pequeño que una célula. La célula siempre y en todos los casos se va a multiplicar por división, ¿sí? En realidad lo dije mal, la división es un proceso de multiplicación. No es que una célula salga para un lado y otra para el otro, es un proceso de multiplicación. Entonces, donde había una célula, ahora vamos a tener 2 células, ¿sí? Que tienen el mismo ADN y que
comienzan a crecer y a desarrollarse cada una en sí misma. De una manera tal que cuando adquieren cierto tamaño, vuelven otra vez a dividirse y lo que eran 2 células, ahora son 4 células con el mismo ADN y con el mismo, las mismas características. Muy bien, esto en el mundo espiritual funciona exactamente de la misma manera. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a dar a nosotros una idea bien clara de lo que es formar un discípulo para que ese discípulo haga crecer, desarrollar la célula con el ADN de la roca, de nuestra congregación, para que esa célula pueda ir dividiéndose, multiplicándose a través de las distintas divisiones. Entonces, dijimos que la célula es algo que tiene características, que ahora las vamos a explicar, que son específicas de la célula en sí. No es un grupo pequeño. Un grupo pequeño es otra cosa. Un grupo pequeño puede ser, por ejemplo, los grupos ministeriales de la iglesia, en donde son muy pocas personas que se dedican a un cierto trabajo dentro de la iglesia. Por ejemplo, formación de líderes, el grupo de educación cristiana, el grupo de adoración, el grupo pequeño de intercesión. Son pequeños grupos que en el organigrama de la iglesia van a formar pequeños eslabones de gente que toda junta trabajan para que la iglesia, ¿sí?, la iglesia esté funcionando desde esos grupos. Esto no tiene nada que ver con las células. En el mejor de los casos, si hubiese una dirección de un grupo pequeño, lo que sería es que el grupo pequeño, dentro de los demás grupos pequeños, sería el grupo celular, el que lleva adelante la visión celular. Entonces, una vez que está definido eso, tendríamos que definir entonces un poquito más claramente qué es una célula. Se van a encontrar muchas definiciones de célula, pero vamos a tener una que la mayoría de las iglesias que tienen visión celular la comparten o que medianamente la cumplen desde el funcionamiento, porque en todos los casos una célula tiene su característica tiene que ver con el para qué ha sido creado, qué es lo que tiene que tener una célula y para qué sirve una célula. Anote allí por las dudas, si no después usted puede volver a escuchar esto. Una célula es un grupo de 3 a 15 personas. Acá lo del número es bastante relativo, ya lo vamos a explicar. Un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización, compañerismo y con el fin de multiplicarse. Entonces, en esta pequeña definición tenemos todas las funciones de lo que es una célula y para qué sirve una célula. Es un grupo chico de personas que no excede las 15. Distintos grupos, distintas iglesias y por los distintos fundamentos que tiene cada iglesia, esto puede variar. La mayoría de las iglesias venezolanas, por ejemplo, o un gran grupo de ellas, por ejemplo, las de la iglesia del pastor Ávila, de Raúl Guido Ávila, son células que son de 3 miembros nada más, en donde uno evangeliza a 3, gana esos 3 para Cristo, los evangeliza y después cada uno de esos 3 comienzan a tener una célula. O sea, de una célula de 3 salen 3 células más de 3 y así sucesivamente se va desarrollando la iglesia. Los grupos colombianos tienen grupos de 12 personas, igual que los coreanos. Son distintas maneras de funcionar, pero ninguna de ellas, en ninguno de los casos, no debería pasar más allá de 12 a 15 personas. ¿Por qué decimos esto? Porque es la cantidad de personas que medianamente se pueden cuidar, se pueden edificar, se pueden evangelizar. A ver, el trabajo de cuidar 15 personas es muy pesado. Entonces, vayamos a los espacios. Primero, tiene un número reducido de personas. Segundo, se reúnen semanalmente.
Esto también usted va a encontrar en distintas publicaciones que tienen que ver con células. Usted va a encontrar que no todas las células en algunos lugares se hacen cada semana. Por ejemplo, situaciones climáticas pueden generar que las células no se hagan en los Estados Unidos cuando nieva o en el sur nuestro de la Argentina cuando nieva, porque justo el día que se va a hacer la célula, ese día está nevando copiosamente y la gente no se puede mover de las casas. Entonces, a veces esos números o ese periodo de tiempo cambian, pero normalmente una célula tiene que reunirse semanalmente, porque en una semana uno de los discípulos o todos ellos pueden tener complicaciones, pueden tener circunstancias que ameritan que el líder de la célula los cuide, los ministre, ore por ellos o lo que el individuo necesite. Entonces, semanalmente hacemos que esa célula sea contenida por todo el grupo. ¿Por qué también es importante que se haga fuera del templo? Porque el lugar donde se hace tiene que ver con la función de la célula, que es la de multiplicarse. La gente no está dentro del templo, la gente está en la calle, la gente está en los distintos lugares de la sociedad. Por eso la célula debe hacerse siempre en el mismo lugar, el mismo día y al mismo horario de la semana, y a partir de allí también darse cuenta que tiene que ser fuera del templo. Fuera del templo estamos hablando de casas de familia, por ejemplo, la gente iría a la casa de un vecino, pero no vendría al templo. La célula se puede hacer en una comisaría. Los muchachos que están de guardia en la comisaría pueden tener una célula en ese lugar el día que están de guardia, o en la guardia de un hospital. Puede hacerse en una escuela, en un periodo de un recreo. En la célula donde hay gente amerita que se haga una célula. Que después la persona se incorpore a la iglesia, ya lo vamos a ver más adelante, cómo hacerlo y por qué hacerlo, pero la célula en sí es sacar el templo, sacar las acciones que los cristianos deben hacer con respecto al Evangelio a la calle. La gran comisión que Jesús nos dio fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto de ir y predicar el Evangelio a toda criatura hace que vayamos donde las criaturas están. Vamos a darle también elementos que tienen que ver con lo que es en sí el fundamento básico de las células. Esto no es un invento de la sociedad. También hay células guerrilleras, hay células comerciales. El sentido de la célula es el de trabajar con pocas personas para darle a ese poco de personas concentrado un entrenamiento para una función X. En nuestro caso, lo que hacemos es evangelizar gente en una casa, en un lugar distinto fuera del templo, en donde le damos conocimiento, le damos crecimiento, le damos contención a las personas, y cuando van teniendo ese contenido ya sólido, ellas mismas van generando la posibilidad de invitar a parientes, amigos, vecinos a la misma célula. Esto hace que se genere el crecimiento de una manera tal que cuando la célula tiene cierta cantidad de gente, hay que dividirla, hay que separar algunos miembros para que esos miembros vayan con un nuevo líder a desarrollarse en otro lugar. Ahora bien, ¿por qué es importante que el grupo sea pequeño? Porque es el lugar donde la persona puede ser atendida individualmente. Hay personas que en una iglesia de más de 50 miembros pierden su individualidad, dejan de ser alguien. Y eso es lo peor que le puede pasar al Evangelio. El Evangelio debe centrar a la persona y ponerla en una identidad, que sienta que es alguien, que tiene una importancia, que sus problemas son específicos. Pero también es importante que en una célula, en un lugar de pocas personas, esa persona comience a tomar protagonismo. Sea alguien que tenga un nombre, sea alguien que vino a la célula porque tiene un problema de X naturaleza, no importa cuál. Lo interesante es que en ese lugar comienza a tener una cierta intimidad. Y por otro lado, facilita el compañerismo. Es alarmante escuchar a las personas
decir que lo que necesitan es ser cuidadas por otros, porque están solas, porque no son entendidas o comprendidas en sus casas, porque están pasando por crisis, porque tienen crisis de identidad, porque han perdido sus trabajos y de pronto necesita que alguien las acompañe. Uno de los preceptos que encontramos en el Evangelio, Jesús dice, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque estuve enfermo y estuviste conmigo. Ahora bien, eso no se hace dentro de un templo. Es decir, se puede dar de comer, se puede dar agua dentro de un templo, pero una cárcel es una cárcel, no es un templo. Por eso existen las iglesias carcelarias, en donde el templo, la iglesia, está dentro de la cárcel misma con presos. Entonces, este ejemplo que da el Señor es: la iglesia debe ser contenida, debe salir a la calle y contener a aquellas personas que la necesitan. Hay gente que hasta por un tema de carácter, por un tema de personalidad, por un tema de timidez, nunca, jamás vendrían a una iglesia. Hay otras personas que tienen un mundo espiritual, tienen un mundo interior y están en una búsqueda, pero desde su religiosidad, porque fueron criadas en el catolicismo o en otra religión, nunca vendrían a una iglesia evangélica porque irían en contra de sus propios principios, culturas o tradiciones. Entonces, cuando la iglesia va en búsqueda de esas personas, lo que está llevando no es un templo, no es una denominación, no es un logo, lo que está llevando es un mensaje. ¿Sí? Jesús anduvo por Galilea, anduvo por los distintos lugares, hablándole a la gente y supliendo las necesidades de la gente. Utilizó parábolas como método para enseñarle a la gente con respecto a las necesidades que tenían. Todo este cúmulo de didáctica y estrategia que el Señor tenía no era más ni nada menos que decirle a la gente: yo sé lo que te está pasando, yo entiendo por lo que estás sufriendo, sé cuál es tu problema. Ahora, usted podrá decir: bueno, pero era el Señor. Permítame decirle lo siguiente: el Señor le pasaron cosas que le pasan exactamente lo mismo que a la gente. ¿Alguna vez se puso a pensar que el Señor sufrió bullying? Palabra que hoy se utiliza para los chicos en las escuelas o las distintas personas en los distintos lugares, donde la gente se ríe, donde la gente hace burla de otra. Es interesante porque Jesús, cuando era niño, hasta se perdió. Los padres, mejor dicho, lo perdieron. Fue alguien que, por distintas circunstancias, tuvo que atravesar los distintos problemas que pasan todas las personas. Ahora, es interesante que después, recién a los 30 años, él comienza con el discipulado de las personas. Usted ya sabe la historia, llama a los 12, comienza a trabajar con ellos, después a los 70. Bueno, comienza un desarrollo de enseñanzas sobre la vida de las personas, pero mientras enseñaba, iba también diciéndole a la gente cuáles eran sus problemas y cómo debían solucionarlos. Daba palabra fresca, le daba sustento a lo que decía con respecto a los problemas que la gente tenía. Por ejemplo, Jesús y la mujer samaritana. En teoría, relación hombre y mujer era difícil en la época. El machismo establecido desde lo cultural era muy fuerte en esa época, pero mucho más inaceptable entre un samaritano y un judío. Sin embargo, Jesús rompió estas barreras para acercarse a la problemática de una mujer. Y comienza pidiéndole agua. Ahora, Jesús ya sabía cuáles eran los problemas de la mujer. Y el problema de la mujer no era un tema de dar o no dar agua. Tampoco el problema de Jesús era un tema de sed o un tema de no tenerla. Pero comienza una conversación. Y cuando comienza la conversación, Jesús dice y hace una afirmación: bien has dicho, porque el que tienes hoy no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Comienza una conversación con Jesús, entre la mujer y Jesús, en donde la problemática que en un principio parecía el agua, llámese excusa, terminó siendo una realidad. La necesidad real de esta mujer era no poder formar y mantener una pareja. Cuando habló con Jesús,
esas necesidades se suplieron. De una manera tal que la mujer salió de allí, del encuentro con Jesús, y fue y le contó a todos sus amigos qué es lo que había pasado y cómo Jesús la había ministrado. Esto no hubiese ocurrido nunca si la mujer samaritana estuviese obligada para solucionar sus problemas en ir a una sinagoga, porque no les era permitido hacerlo. Ella misma le había dicho que ellos adoraban en un monte, mientras que los demás, los judíos, lo hacían en los templos y sinagogas. Esto no se hubiese ocurrido y la necesidad de la mujer hubiese quedado inconclusa. Por eso, Jesús fue dando ejemplo de todas estas situaciones todo el tiempo. Zaqueo, alguien que quería ver a Jesús, un fraudulento, un cobrador de coimas y cobrador de impuestos, alguien odiado por la necesidad, de una manera tal que él quería ver a Jesús, pero ni siquiera quería charlar con él, porque consideraba que quizá también Jesús mismo estaría despreciándolo por lo que él era y por lo que él hacía. Entonces estudió una estrategia de subirse a un pequeño árbol para poder verlo pasar cuando la multitud pasaba por allí. Pero Jesús sabía quién era Zaqueo, sabía cuál era la necesidad de Zaqueo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ni bien pasó por debajo del árbol, le dijo: Zaqueo, desciende porque hoy voy a parar en tu casa. ¡Qué incomodidad! Porque tuvo que salir Zaqueo corriendo, avisarle a la señora que preparen todo, acomodar a los chicos, ordenar las cosas, porque Jesús venía a su casa. Y cuenta la palabra del Señor que cenó con Jesús. Y después de esa cena, Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Qué interesante. Jesús llega a una familia y se establece, se radica la salvación para esa gente. De una manera tal que inmediatamente comienza Zaqueo a dar frutos. Dice que lo que antes había defraudado lo devolvió por 4. Los comentaristas bíblicos hacen una cuenta matemática en donde consideran que si Zaqueo ha tenido que devolver por 4 lo que antes había defraudado, probablemente Zaqueo se hubiese quedado en la calle, sin un peso. Sin embargo, Zaqueo lo hizo. La salvación ha llegado a esta casa. Ahora, Zaqueo nunca hubiese ido a la sinagoga, nunca hubiese ido a un lugar donde a una multitud donde los demás lo hubiesen visto y lo hubiesen maltratado. ¿Por qué? Porque era una persona despreciada. Y de esto podemos conseguir montones de ejemplos en la Biblia. Después vamos a profundizar en algunas de estas cuestiones. Pero la idea que queremos que quede en esta primer charla de introducción es que usted puede ser un líder de célula. Casi siempre el líder con un mínimo entrenamiento tiene pequeñas herramientas para llegar a las personas que son de sus afectos, que son de su parentela, que son de su vecindario, porque ya conocen que usted es evangélico. Lo que no saben es cómo acercarse a usted para pedirle ciertas cosas. Yo le doy un ejemplo que me ha pasado en mi vida personal como médico. Más de una vez se rieron de mí, más de una vez me cargaron y yo acepté eso como parte de una cuestión lógica entre pares. Pero cuando alguno de mis compañeros tuvo un problema serio con un hijo, una situación de separación o cosas realmente íntimas o con problemas, me llamaron aparte para poder contarme la situación y a ver qué podíamos hacer. Terminé ministrando a hijos de médicos en el bar del hospital. Algunos de ellos, una vez uno de mis compañeros, yo estaba aquí en la iglesia y él vino directamente a decirme que tenía cáncer, que ese día se lo habían diagnosticado, que qué podía hacer. Digo, estas cuestiones tienen que ver con que hay un momento donde la gente se acerca a usted porque saben que usted tiene respuesta para su vida, porque su vida es una vida de testimonio. Ahora, el mandato de Jesús no es la gente se va a venir a vos, es nosotros vamos a la gente, nosotros tenemos que ir a la gente. Pastor, pero no me animo, a mí me da vergüenza, a mí me da cosa, yo no estoy entrenado. Bueno, la idea de este seminario es poder todas las semanas darte una charla de una manera tal que vos vayas teniendo elementos sólidos para que puedas con fuerza, con energía, con ganas, poder enseñarle a la gente a
encauzar sus vidas, a conocer a Cristo, a resolver los problemas en Cristo, a tener soluciones para los problemas y por sobre todas las cosas que ellos después le puedan llevar el Evangelio a otras personas. A ver, esto no es nada del otro mundo. Esto, si alguien puede vender Avon, si alguien puede vender ollas Exen y hay por todos lados, bueno, significa también que usted puede llevarle el Evangelio a las distintas personas que lo necesiten. ¿Por qué? Primero, porque es el mandato del Señor en cuanto a la Gran Comisión. Segundo, es porque si no es una cuestión de amor lo que nosotros tenemos que hacer, vaya, si presentarle el Evangelio a las personas no es un tema de amor. Hay gente que en este momento, mientras usted está mirando el video, está sufriendo. Hay alguien que por primera vez se está inyectando. Hay alguien que por primera vez está teniendo un diagnóstico que no esperaba. Hay alguien que por primera vez está quebrado económicamente. Hoy lo echaron, plena pandemia. Hoy lo echaron, hoy le dijeron que no venga más. A ver, necesita que alguien vaya y le diga, el Señor está con vos. Jehová es tu proveedor. Él es tu sanador. A ver, la gente necesita escuchar que hay otras opciones. Nos vamos a juntar todas las semanas, después ya te vamos a mandar un flyer para que vos puedas saber los horarios en donde vas a poder pasar este video y poder leerlo, y te vamos a ir dando todas las semanas un capítulo que durará media hora, 45 minutos, de acuerdo a la densidad, lo que te queramos y el contenido que te queramos enseñar, y a partir de ahí lo que vas a tener es que una vez que leas o que veas, mejor dicho, este video, vas a tener que contestar un par de preguntas que van a estar relacionadas con esto. Eso va a ser el presentismo que vamos a tener. Por eso lo hacemos por YouTube, para que vos, fuera del trabajo, en el horario que puedas, lo puedas mirar, sea poco tiempo, y ni bien termines esto, puedas mandarnos la respuesta, que ya te van a explicar cómo hacerlo. Tenemos mucho para darte. Pero para nosotros es muy importante que vos te puedas unir ya a los 50 y pico de células que tenemos dentro de la congregación con sus respectivos líderes. Vos vas a ser parte de un grupo de 25 o 30 personas que se incorporarían ahora, y para nosotros es muy importante que vos nos ayudes a llevar el Evangelio a esta ciudad que tanto amamos y que tantos problemas tienen. Pero gracias a Dios, la palabra del Señor va a ser derramada en todas las esquinas, en todos los lugares, en las distintas casas, y vos vas a ser una de esas personas que nos va a ayudar a llevar el Evangelio. No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia, pero más allá de eso, nosotros podemos seguir trabajando, y cuando esto termine, va a ser muy lindo que vos puedas traer la gente que ganaste al culto y que puedas concelebrar con ellos. Imagínate en una silla de nuestra congregación, alrededor tuyo 3 o 4 personas que vos has ganado, y juntos con ellos vos puedas adorar al Señor. Así que comenzás una tarea que el Señor te ha estado encomendando durante mucho tiempo. Cuando terminemos con ustedes vamos a incorporar otros más, pero lo bueno es, ya tuvimos una charla previa, así que lo bueno es que ya comiences a ser discipulados por esto. Esta ha sido solamente una charla introductoria. La semana que viene vamos a empezar con cosas más específicas para que vos puedas ser parte de este ejército de líderes celulares que van a ganar esta ciudad para Cristo. Que Dios te rebendiga.